Ahora están viendo a uno de los hombres más ricos de Francia. Lo encontraron en un charco de su propia sangre entre juguetes para adultos esparcidos por todas partes. Se dice que uno de esos juguetes estaba justo donde después hallaron las 4 balas, en el cuerpo del multimillonario. Y eso es solo la punta del iceberg, queridos. Así que pónganse cómodos, porque esto es terrible. Así que el amante del látex y el héroe de este video no es otro que Edward Stern. El señor nació en 1954 en una de las familias más ricas de Francia, que poseía una casa de inversiones privada. Banque Staghan, así creo que suena en francés, aunque no estoy seguro. Así se escribe. El padre de Edward, Antoine Jean Stern, proviene de una reconocida familia de banqueros de Frankfurt del siglo XIX, la madre, Christiane Laroche, del famoso periodista y político francés Jean-Jacques Servan-Schreiber. ¿Por qué necesitan saber esta información, queridos? Bueno, para entender que el futuro del pequeño Eduardo prometía ser exitoso y, en principio, se puede considerar que esa promesa se cumplió, al menos a primera vista. Después de graduarse de la Escuela de Negocios francesa École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales en París, con un título en finanzas. En el año 77, por supuesto, del siglo pasado, el chico se unió a la firma de inversiones privada de la familia. Y ya a los 22 años, el joven Stern dirigía esa firma. O sea, una vez más, imaginen a un joven de 22 años dirigiendo un banco con más de un siglo de historia. Eso requería no solo inteligencia, sino también ambición, absoluta crueldad y una voluntad de hierro. En el ámbito empresarial, Stern llevó la institución a un nivel completamente nuevo. Y en 1985 vendió el banco por 300 millones de francos a inversionistas libaneses. Gracias al dinero obtenido, compró otro banco, que luego también vendió, pero esta vez por casi 2.000 millones de francos. Así, Stern subió mucho en el ranking de los franceses más ricos. Ocupó exactamente el puesto 38 según Forbes, aunque el verdadero avance para el hombre aún estaba por venir. Verán, en el año 83 se casó con Beatriz David Bail, hija de Miguel David Bail. Soy el presidente Lazard, disculpen los acentos, no me golpeen, critíquenme en comentarios. De cualquier manera, la institución es, por cierto, uno de los bancos de inversión independientes más grandes del mundo, con oficinas ejecutivas principales en Nueva York, Londres y París. Para Stern, ese matrimonio lo cambió todo. En el año 92 se unió a Lazard como socio gerente y rápidamente se convirtió en uno de los banqueros estrella de la firma. Él estuvo en el centro de los principales acuerdos de los 90, como la privatización de empresas francesas abiertas a inversión extranjera. Gracias a brillantes acuerdos de negocios durante casi 3 décadas, Stern acumuló una fortuna de más de $1.000 millones. Pero el precio del éxito. Bueno, esa es otra cuestión. En Wall Street, a Stern lo consideraban realmente un genio, pero imposible de tratar. Era conocido por gritar a sus subordinados y no medir sus palabras. Uno de los exbanqueros de Lazard contó lo siguiente. Tenía un socio que decía que en toda su vida solo había conocido a una persona que le ponía los pelos de punta. Y sí, era Edward. En el 97, la tensión llegó a su punto máximo. Tras varios conflictos familiares, David Bail Stern fue expulsado de Lazard. Él se fue por su cuenta oficialmente, pero todos sabían la verdad tras bambalinas. La señora Beatriz describía a su esposo como alguien muy agradable. Eso es una cita, al igual que lo siguiente. Él tenía sus defectos, pero era excepcional. Podía ser impulsivo, explotar rápidamente. Era muy exigente consigo mismo y con quienes amaba. Una vieja amiga de Beatriz contó que sus seres cercanos se sorprendían de que ella no reconociera las infidelidades de Stern durante el matrimonio. Cita de la amiga. Beatriz estaba muy enamorada de él, y siempre lo estuvo. Desde que tenía unos 15 años, ella ni siquiera sospechaba que él pudiera ser gay, bisexual o simplemente tener algunas preferencias extrañas. Estoy seguro de que una de sus amigas cercanas le habló de eso, como que todos susurran que él anda a veces con algún chico, a veces con alguna chica.
Pero Beatriz solo hacía un gesto con la mano y decía, todo eso son inventos. Tal vez ella realmente no sabía, o tal vez simplemente no quería saber. O sea, sí, se rumora que Stern se acostó con todos, así, a diestra y siniestra, con hombres, mujeres, no importa. ¿Qué se puede decir cuando es como pues, eso? Bueno, en fin, de todos modos, en el 98, Beatriz y Eduardo se separaron. Para ese momento, ya tenían 3 hijos en común. Otro hijo, un niño llamado Maximilián, más tarde fue tenido por Julia Lemígova con Stern. Hubo un momento en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1990. En ese entonces, el millonario tenía una relación con ella. Aunque, por cierto, mucho después ella se casó con una mujer. Así es, como pueden ver. Buscaban personas, no géneros, ambos, claro, aunque es una historia bastante triste. No hablo de preferencias sexuales, sino del hijo del último Stern, quien murió a los 5 meses. Esa muerte también está ligada al cuidado de la nueva niñera. No hubo maltrato, pero sí falta de atención. El caso llegó a tribunales, pero se archivó por falta de pruebas. No puedo dar más detalles porque es difícil encontrarlos. Y en realidad, eso no afecta el fondo del caso sobre el asesinato de Stern, el mayor, aunque sin duda sí lo afectó a él personalmente. Después de la muerte de su hijo, el hombre cambió. Sus amigos notaron que se volvió mucho más distante e impredecible. Viejos conocidos decían que Stern siempre tenía algo primitivo, hambriento y casi salvaje. Eso se sentía en su mirada fría, en la crueldad que rozaba el peligro. Pues bien, entonces, después de la muerte de su hijo, todo eso se intensificó muchísimo. Y en 2001, la vida del multimillonario cambió una vez más. Entonces, en la fiesta de un amigo, en París, conoció a una artista 14 años menor que él, la señora Cécile Brossard. Ella lo cautivó de inmediato. Por cierto, además de pintar, la mujer también creaba esculturas. Como a muchas personas creativas, lamentablemente, ni lo primero ni lo segundo le aportaban nada. Bueno, al menos grandes ganancias seguro que no. Qué bueno que vivimos en tiempos en los que básicamente puedes ser quien quieras. En general, Cécile intentó diferentes áreas. Trabajó como mesera, como dependiente en una tienda y como modelo. Sin embargo, las ganancias aún no cubrían sus necesidades. Con el tiempo, el principal trabajo de la mujer fue ofrecer servicios íntimos costosos. Su especialidad era disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. En el 96 se casó con un médico de 56 años llamado Javier Gillet. Incluso tenía su propia clínica a aproximadamente 1 hora de Ginebra. La pareja se instaló en un departamento con vista al lago en un tranquilo suburbio y parecía que era una verdadera idilia. La prensa de Ginebra luego escribió que la pareja tenía una mala situación financiera y estaban endeudados hasta el cuello. Sí, después, por mucho tiempo, Cécile, vestida de cuero como dominatrix, daba servicios íntimos en hoteles de Ginebra. De hecho, según algunos datos, así fue como conoció a Edward Stern, al principio como cliente de sus servicios, pero luego eso se convirtió en algo más. Stern cortejaba abiertamente a Cécile, la llevaba a resorts caros, en avión privado, por cierto, y le daba regalos, hasta que ella le hizo un estrapón. Dios me perdone, no lo juzgo. El hombre quería algo más, y no me refiero al tamaño de los juguetes, sino a un pequeño detalle peludito. Y ese es el matrimonio de Cécile Brossard. Para Edward, alguien acostumbrado a controlar todo, era muy inusual perder el control de la situación y sus emociones. Sobre todo, al parecer, él estaba realmente enamorado, y esa vulnerabilidad suya, al final, resultó ser fatal para él. El 1 de marzo de 2005, un ex socio de Goldman Sachs tuvo una reunión con Stern. La reunión era a las 10:30. A las 10:40, desde el vestíbulo, el hombre llamó a William Cohan, ex banquero del Lazard, para avisar que Stern no llegó. A continuación, una cita del señor Cohan. Fue entonces cuando supimos que Edward había desaparecido. Llegar tarde era común, pero en ese caso él habría llamado. Aún así, Cohan no se preocupó. Pensó que el hombre solo se había distraído en su departamento. Una semana antes, había comprado un Bentley nuevo. Esa mañana, Cohan lo vio en el garaje cuando estacionaba su propio auto al lado. Más tarde, Stern también faltó a una reunión con su amigo William Browder.
director del fondo Hermitage. Así que le preguntó a la secretaria de Stern si sabía dónde estaba él. Ella no lo sabía y volvió a llamar a Cohan. Él dijo que tampoco había visto al hombre. Preocupado, Cohan fue al edificio donde vivía Stern y le pidió a uno de sus asistentes la llave del departamento del banquero. Pero, como ve, no había llave. Entonces el asistente llamó al conserje, ya que su esposa justo iba a limpiar el departamento de Stern. Así que ella tenía la llave. Al mismo tiempo, Cohan llamó al hospital más cercano para verificar. Quizá Stern fue ahí o le ocurrió algo. Hace poco, un amigo suyo murió de un infarto y pensó que cualquier cosa podía pasar. Pero en el hospital le dijeron que no habían visto a Stern. A las 2:30, Cohan, junto con 2 asistentes, se reunió con el conserje y su esposa cerca del departamento de Stern y dio la orden de abrir. Lo primero que llamó la atención fue una mesita cerca de la entrada. Encima estaban el teléfono de Stern, su cartera y las llaves. La cocina y la sala a la derecha estaban vacías, excepto por 2 chamarras de Stern en el sofá. Cohan llamó a Stern, pero nada. Entonces se acercó al dormitorio. La puerta estaba entreabierta. A continuación, una cita. Empujé la puerta con el dedo con cuidado. Adentro había minimalismo. Nada de desorden. Todo estaba en los armarios. Junto a la puerta, un cuerpo en el suelo y detrás de la cabeza, un charco de sangre. Al principio pensé que era algún tipo de obra de arte. Los franceses dirían que es una instalación surrealista. A veces entras a casas de gente rica y ves cosas raras. Así que al principio solo quería ignorarlo. Pero después de unos segundos o un minuto, no lo sé, me di cuenta. Frente a mí había un cuerpo muerto. Edward estaba completamente cubierto con un traje color piel. Más tarde se supo que era de látex. No había ningún orificio para respirar. Parecía un maniquí en el escaparate al que no le dio tiempo de vestir. Si hubiera visto ese cuerpo en el metro, jamás pensaría que era Edward Stern. Fue una escena horrible, como si fuera de la película Seven. No quiero exagerar, pero eso fue real, malvado. 48 horas después de que se encontrara el cuerpo de Stern, el periódico suizo Tribune lanzó una bomba informativa. Edward Stern fue asesinado de 4 disparos, pero lo más impactante fue que lo encontraron con un body de látex color piel. Los rumores sobre la vida sexual del banquero se volvieron el principal tema en París y Nueva York. Todos hablaban de la gran cantidad de sus amantes, incluyendo hombres. Además, por Ginebra, París y Nueva York circularon muchas teorías sobre el asesinato. Algunos lo vinculaban con la demanda de una empresa francesa donde Stern invirtió. Otros decían que era obra de la mafia rusa. Verán, la víspera Stern se había reunido con varios jefes importantes. También había quienes pensaban que era una especie de venganza de alguien del mundo financiero por los métodos brutales de hacer negocios del propio Stern, ya fallecido. Bueno, o ya fallecido. En cualquier caso, en ese momento, la gente aún no sabía quién estaba realmente detrás de todo esto. Pero eso no duró mucho. El 12 de enero de 2005, Edward Stern abrió una cuenta bancaria para su amante, Cecile Brossard, y depositó en ella nada más y nada menos que $1 millón. Unas semanas después de su muerte, circularon varias explicaciones sobre ese pago. Una supuestamente era para comprar 8 cuadros, pero eso solo ocultaba la verdad. $1 millón. Luego, la señora Brossard avisó a la policía, confirmado por 2 colaboradores de Stern. Ese es el dinero que el propio Stern le dio para que dejara a su esposo. Y así obtuvo una especie de independencia financiera, ya que Edward esperaba una relación seria y duradera. Bueno, pero no salió como se esperaba, ni cerca. Después de recibir el dinero, la señora Cecile simplemente desapareció y dejó de responder a las numerosas llamadas de su amante. Así es, se llevó el dinero y con la aprobación de Stern, su abogado congeló la cuenta de la mujer. El hombre estaba convencido de que este paso haría que Cecile se pusiera en contacto muy pronto, y en eso tenía razón. El 28 de febrero de 2005, Cecile Brossard llegó al lujoso penthouse de Edward Stern en Ginebra. Según la señora Cecile, empezaron a discutir por la cuenta congelada. Y entonces, en algún momento, Stern dijo una frase que selló su destino.
$1 millón es demasiado dinero por los servicios de una prostituta. La señora Brossard lo diría así después. Cuando escuché eso, entendí que nunca sería su esposa. Quería llevar su apellido, era el sueño de una niña pequeña, pero mi corazón simplemente estalló. Entonces, la señorita sacó un revólver y lo usó 4 veces, en dirección a Edward Stern. Las cámaras de seguridad captaron cómo ella salía del edificio tarde en la noche. No había nadie más allí. En general, Brossard confesó rápidamente que fue ella quien mató a Stern con su propio revólver. Y aunque la identidad de la asesina fue establecida, los motivos seguían siendo ambiguos. Más tarde, en el juicio, la defensa afirmó que el asesinato fue el resultado, cito, de una relación amorosa difícil, manipulaciones psicológicas y acoso, que poco a poco llevaron a la mujer a una depresión grave. Los abogados de la familia de Stern llamaban a Cecil Brossard manipuladora, digamos, una mujer astuta que solo estaba interesada en el dinero del banquero, nada más. El abogado Mark Bonand describió a Cecil como una pequeña rubia de los suburbios, con una sexualidad desviada, que había dominado completamente al banquero de 50 años. Agregó que la disputa entre ellos estalló por $1 millón y nada más. Cita, Stern le dio el dinero porque ella decía que simbolizaba su amor. Cuando ella desapareció, él solo bloqueó su cuenta. Según el abogado, cuando Cecil confirmó el bloqueo bancario, ese día fue a Ginebra para aclarar la situación. Ella se enteró de que la cuenta estaba congelada y esa misma noche la bebió. El tribunal escuchó a cerca de 40 testigos y abogados en un intento de determinar quién manipulaba a quién en esa complicada y turbulenta relación. El 18 de junio de 2009, Brossard, con 40 años, escuchó la decisión. 8 años y 6 meses de prisión. Además, el tribunal suizo obligó a la mujer a pagar una compensación por daño moral a los hijos de Stern. En varios lugares dicen que es un franco, pero creo que podría ser $1 millón, o quizá, no lo sé, así que no diré la cantidad. De todos modos, la señorita no estuvo mucho tiempo en la cárcel. Salió en libertad mucho antes, por libertad condicional, en noviembre de 2010. En 2013 habló por primera vez sobre los asesinatos, después del juicio, y admitió que constantemente se arrepiente de sus acciones y extraña a su amante, quien tenía, cito, una personalidad maravillosa y luminosa. La enorme herencia de Edward Stern pasó a sus hijos con Beatriz, y su nombre quedó en la historia de los negocios franceses como un símbolo tanto de éxito brillante como de los oscuros secretos que pueden esconderse detrás de una fachada de respetabilidad. Así que, queridos, eso es todo por hoy. Gracias por ver este video. Cuídense, por favor, y nos vemos en el próximo video.